Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuvya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 12, la creación de los Kumaras y de otros. Llegamos al texto 42. Bueno, a ver, se lo comparto para ver si Samantha nos puede seguir ahí con la lectura. Paste. Yo traté, Triadish, de meterme al Gita Base, ¿Ya? pero creo que es más para el Samsung. Tengo el iPhone y como que... Pero Ah, ahí... no, iPhone no, muy moderna. Mm, Es tal vez así con la... como para clase más. Que aquí estamos cerca de la frontera, por eso tenemos... Pero tal vez con la computadora voy a probar, aunque sí, es la misma historia. También es de la misma marca, de la manzanita. Sí, sí. No, no funciona, no funciona. Este es un trabajo en iOS. eh, Todavía bueno, el de Otto creo que dejó de trabajar. Sigue mejorando porque he puesto nuevos libros, pero siempre evitando el Linux. Linux siempre es difícil eh, por la construcción. Ujú. eh, Supongo Ok, que debe ser como yo. Bueno, sí, todavía nos queda el Base que es bueno. sí, cualquier cosa y nos avisas. Perfecto. Pero aquí también muchos tienen el Samsung de todas maneras y pueden usar el O sea, Gitabase. no es la marca, es el sistema Android. Ajá, Eso. Puede ser chinito, cualquier marca de esas, funcionan muy bien, excepto Apple, iPhone o iPad, así. No. muy bien, muchas gracias. Entonces llegamos al texto 42. Después de Brahma vemos que es un devoto muy sincero y después de sus desafíos, que son muchos, podemos analizarlo al final del capítulo, crea los Vedas, las cuatro divisiones sociales y el proceso purificatorio más elevado, el conocimiento de la suprema personalidad de Dios. Todos los procesos espirituales están destinados a purificar las propensiones animales del ser humano. ¿Mm? Recuerdan, entonces llegamos en este proceso ahora religioso de crear esa, esa división, ese proceso religioso para organizar un poco de forma mejor el nacimiento de las almas en el mundo material. Creo que leímos ya el 42, nos quedamos ahí. Sí, leímos y ahora seguimos con el 43. ¿Quieres Mm. empezar, Triadish? Bueno, muchas gracias. Texto 43. Vaikamnasa valakyayao dumbaraha pena pavane yasekuchakaha purvan bavohamsa niskritayau. Las cuatro divisiones de la vida retiradas son los Vaikanasas, Valaquillas, Valaquilias, Audumbaras y Penapas. Las cuatro divisiones de la orden de vida de renunciación
son los Kutichakas, Babodas, Hamsas y Nishkriyas. Todas ellas se manifestaron de Brahma. El Varnashram Dharma, la institución de las cuatro divisiones y órdenes de la vida social y espiritual, no es una invención nueva de la edad moderna, como proponen los poco inteligentes. Es una institución que Brahma estableció desde el principio de la creación. Esto se confirma también en el capítulo cuarto del Bhagavad Gita, Chaturvarnyam Maya Sritam. ¿Comentarios? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Sí, esto está organizado ya tan perfectamente y bueno, en Baratabarzas fue donde, y eso en el principio era todo el mundo, pero ahora está exclusivamente en la India. ¿Qué sucedió en la India con esta distorsión de las clases sociales y religiosas? Sí, en la India hubo una degradación debido pues a la degradación espiritual. Afectó mucho ese sistema Varnashrama porque lo limitó a como herencia familiar, cuando en realidad son cualidades dependiendo de las características, tendencia de cada uno. ¿El gobierno o reyes demoníacos? Sí, los reyes demoníacos empezaron a manipular a las castas y también la clase brahmínica se degradó con el tiempo. Lo vimos en la degradación cuando sucedió la maldición de Maharaj Parikshit, empezó la degradación también de la clase brahmínica, que lo toma como una postura social para controlar a las demás castas y que las demás castas inferiores le den donativo y así, ¿no? Que ser mantenidos solo por decir soy brahmana, me tienen que mantener, etcétera. El tema económico también afectó la clase religiosa. Sí, muchísimo. Lo vamos a ver también en el pasatiempo de Prithu Maharaj, cómo se empezó a degradar también el hábito monástico. Pero aquí ya vimos cómo con la maldición de Maharaj Parikshit hace 5.000 años, también se empezó a degradar la clase brahmínica al comienzo de Kali Yuga. Aquí estamos como para revertir un poco el efecto, ¿no? En nuestros Sí, respectivos países. exacto. Srila Prabhupada, así como el Vaishnavismo que fundó el señor Chaitanya, hace mucha énfasis en todo lo que leemos al hecho de que las castas se definen por la naturaleza de cada quien, no necesariamente por el nacimiento, ¿no? Como el ejemplo que dicen, no es si naces en una familia de médicos, no significa que eres un doctor automáticamente. Tienes que prepararte y así un brahmana tiene, para ser un brahmana y tomar la iniciación brahmínica, el cordón sagrado o el mantra Gayatri, tiene que prepararse, no importa de qué familia uno sea. Ahora el domingo tuvimos una ceremonia muy bonita con una familia hindú. Ellos por tradición, los niños hasta los 5 o 6 meses solo comen decadas y sin granos, toman lácteos o frutas, pero no comen grano. Entonces hacen una ceremonia de romper grano con, obviamente, arroz dulce, prashada. Y entonces ya de ahí empiezan su alimentación más así, ¿no? Con dal o pueden comer así lo que sean espagueti, frijoles y de todo. Pero también sí se hace una ceremonia muy bonita para ver la propensión de la naturaleza del niño.
y se ponen en el piso varias monedas, por ejemplo, joya, el libro sagrado del Bhagavad Gita, semillas, tierra, etcétera. Ahí Draupadi preparó toda la ceremonia. Y se ve lo que el niño, a veces lo de otro le ponen un cuchillo para ver si es un guerrero y así. Pero bueno, en este domingo la niña escogió, entre todo, eligió el Bhagavad Gita. Entonces ahí se ve su propensión espiritual. ¿Mm? Qué impresión, porque a veces así de que escoge esto, no, solita. Sí, sí, solita fue mirando todo y eligió el libro. Entonces, bueno, es un pequeño ejemplo de que las castas no tienen que ser obligadas y es terrible en India cómo funciona eso. Hay pueblos, aldeas que, por ejemplo, si un chico es de una casta y la chica de otra, no se pueden hablar, pueden llegar a hacer cosas muy violentas las aldeas, pero eso, bueno, es todo debido a una mala información y una mala cultura que se impuso así, ¿no? Y el aporte de ISKCON y de la Gaudiya Brahma Sampradaya en la India es significativa por la explosión que ha tenido toda esta información en la sociedad hindú. O sea, todavía es precaria, pero vemos alrededor de los templos de ISKCON cuántos miles de devotos hindús y esta cantidad de sannyasis hindús que están aportando con este gran conocimiento que Srila Prabhupada nos reveló en Occidente, y parecería como que es está reviviendo también el espíritu, algo que ya lo tenían, pero medio olvidado en India. Sí, Esta forma de concebir. sí, sí, exacto, Triadish. El Vaishnavismo impulsa, y ISKCON obviamente impulsa esa idea de que no pertenecemos a ninguna casta por nacimiento y es solo por, eh, actitud, por cualidades personales y además en el Vaishnavismo se explica que todos, sin discriminación, pueden ser brahmanas y pueden llegar al mundo, volver al mundo espiritual, pueden volverse devoto puro cantando el santo nombre. Entonces, ISKCON dio un método igual para todos, sin discriminación. Eso es lo que es muy importante y por eso muchas personas en India se refugian en ISKCON y siempre los templos de ISKCON están llenos de devotos de todo tipo y cualquiera puede volverse un sacerdote cualificado adorando las deidades, no importa el nacimiento. Y vemos cómo devotos occidentales de gran nivel han sido aceptados entre las castas más altas de los brahmanas que todavía existían con mucho respeto y consideración. Sí, es un gran paso. Ujú. Increíble, sí. También vemos que los ministros políticos, el presidente, siempre como que va a ISKCON para la fecha más importante porque de alguna manera mantiene las raíces más fidedignas, ¿no? Del conocimiento védico. Sí, como que los hindúes solo necesitan un toquecito para despertar lo que ya saben. Sí, Para nosotros que todo es nuevo. es verdad. Ay, sí, la prueba. ¿Continuó? Sí, 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 la Texto que... Prabhupada hizo, perdón, algo muy impactante porque vino a traer este conocimiento a Occidente, donde las personas comen carne y hacen actividades que no son favorables para la vida espiritual, pero vino igual a distribuirlo a todos sin ninguna discriminación, sin envidia. Cuando uno comparte los tesoros que tiene es porque se está liberando, ¿no? de la envidia. Me Pero sí, tocó ahora con Prabhu Mahatma, que Las compras. decía que Ellos gracias sacan al, en las noches en ese libro. Y entonces hay una sombrita bien bonita que tiene unos eh, ojos. a ver, voy a,
Sí, mudo. Perdón, Raunat. Ah, ya. Que me tocó ahora con Prabhu Mahatma, que siempre que terminábamos programas acá en Monterrey y en Saltillo decía, creo que gracias al catolicismo la gente no le cuesta tanto entender la conciencia de Krishna. Entonces, o sea, como que no era tan complicado porque comentaba que en Estados Unidos, pues la gente, pues no, o sea, que cada quien anda, jala para su lado, ¿no? Lleva agua a su propio molino. Sí, Claro. es verdad. Incluso hay todo tipo de iglesia en Estados Unidos, también la iglesia de la abundancia, ¿no? Contaban. Pero sí, eso es algo muy real, por eso también el catolicismo es muy amplio y muy abierto y predica eso, ¿no? Que todos son hijos de Dios y todos pueden volver sin restricciones y sin discriminaciones. ¿Cierto, Norma? Es el Sí, mismo sí, mensaje Vaishnava. sí, de hecho en las Sagradas Escrituras pues dice, ¿verdad? Que Jesús envió a sus discípulos a todas las naciones a predicar, ¿verdad? Que el Evangelio era para todos, Ujú. ¿verdad? Sí, Entonces, sí, a mí en lo particular no me ha costado nada comprender, es porque sí, es muy, muy similar a lo que nos predican acá en el catolicismo. La devoción, la adoración, el compartir con todos, el incluir, no el excluir, ¿verdad? sí, Así es es. verdad. Ujú. Es como, por ejemplo, en San Francisco, y cuando uno va al peregrinaje, también visita una eremita de los santos católicos, San Bernardino. Ellos también eran yogi que vivían como ascetas en sus cuevas. Entonces se ve que son así como los santos Vaishnava también. Tienen ese humor de compasión y de ese espíritu misionero. Y mi tía monja también me hablaba mucho de eso, del amor puro. Entonces hay una conexión de Bhakti muy, muy hermosa entre los caminos. ¿Más comentarios? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Seguimos. Texto 44. Ambikshiki trayivarta dandaniti stataivacha evambahi vihrityaschasam pranavohi asya de krataha. La ciencia del argumento lógico, lo que hacemos ahora, las metas védicas de la vida y también la ley y el orden, los códigos morales y los célebres himnos Blu, Buba, Swaha, Bu, Buba, Buba, Swaha, manifestaron todos ellos de la boca de Brahma, bocas de Brahma, y el Pranava Omkar se manifestó en su corazón. El famoso Omkara es la vibración divina de Dios. Por eso en Y por tantas. ende el Gayatri Mantra, ¿no? Perdón, Friedrich. Y por ende el Gayatri Mantra. Sí, y muchos, viste, cuando muchos mantras empiezan, ¿no? Como también las oraciones al maestro Om, ¿no? O el Om Namo Bhagavate Vasudevaya, o el Nama Om Vishnupadaya, ¿no? El Om es la vibración divina de Dios. Por eso, Solo el Maha Mantra no comienza con Om, el ¿verdad? mantra más poderoso. Sí. Sí.
Es singular este tema, ¿no? Sí, y el Pranava Onkara se manifestó de su corazón. Sí, el Maha Mantra incluye todos los mantras auspiciosos, porque es directo a la forma personal del Señor Supremo, que es lo más profundo, ¿no? Llegarlo a conocer de la forma más íntima, a Él y a Radharani. Y el Om es la manifestación general de los nombres de Dios, pero con una actitud reverencial. Mientras el Mahamantra es uno directamente habla con Él como su mejor amigo y le pide servicio y devoción. El famoso Om. Y solo un pequeño paréntesis. Yo no sabía que el armonio era de construcción europea, no Ah, tan antiguo, ¿no? Como de 200 años. Pero cuando los hindúes escucharon que el do, el do sostenido del armonio, es un Om perfecto, dijeron, este es el instrumento para nosotros. Y lo hicieron para sentarse en el suelo y tocarlo con la mano, y así, muy simple. Y ahora que leí, me sorprendió esto. Pensé que era un desarrollo milenario de... No, no, proviene de... Lo tomaron los hindús, los brahmanas, para cantar. Y confírmeme de que el armonio no se toca frente a la deidad. ¿Sabía eso? pues en otra línea de la Gaudiya Mat no usan el armonio, pero no hay ningún problema tocarlo frente a la deidad, si uno le canta a la deidad. ISKCON tiene un manual del Kirtan y hay algo como que ahí sugieren. Pero bueno, ese es otro punto. Pero quería hacer Sí, mención en relación con el OM, justamente que este instrumento que siendo occidental aportó una riqueza increíble a la meditación en los mayans, en los kirtans, y el armonio es parte también de la cultura ya del Vaishnavismo. sí, sí, de hecho es verdad, tiene razón, es cultura, el armonio viene de como que es alemán y es de la familia del acordeón, pero tiene un sonido que es más, tiene una frecuencia más alta, entonces es ideal para la meditación. Y sobre el armonio, todo el Kirtan Mela, los devotos tocan armonio en frente a la deidad, entonces, y Radha Madhava también, siempre están todo el día sentados en frente a las deidades tocando armonio. Entonces a veces hay muchos detalles que a veces rebuscan mucho, eh, Ujú. pero yo entiendo porque el néctar de la devoción muestra muchos detalles y todos esos detalles para que uno siempre tenga la mente enfocada en Krishna y los detalles te ayudan. Pero recordemos que lo importante es nunca cambiar los principios, mientras los detalles son flexibles, muchas veces son tradiciones, culturas. Pero vemos que en todos los templos de ISKCON todos los devotos están con el armonio cantando. Y Y aquí cada vez más. hay devotos de otra línea y nos dijeron, no, no, nosotros no tocamos armonio porque es mucha gratificación. Entonces ya cada quien con su viaje, ¿no? También, pero Y seguro que las edades estarán complacidas de ser glorificadas tan amorosamente con bellas canciones. sí, y aparte Srila Prabhupada es el que empezó, o sea, siempre tocaba el armonio enseñándole a los devotos, ¿no? Están eh, muchas fotos de Srila Prabhupada tocando armonio, así que... A Sí, ver, sí. Sam. Ujú. Hay un Solo por el tema comentario. estamos en el lomo. Era, como dije, algo nada más complementario. No que borremos en la filmación esta parte. No, está bien. Y de hecho, Samantha ahí comparte comentarios sobre el armonio, ¿no? Pero muy bien, vamos a seguir. Gracias, Samantha. Cultura Gracias. general sobre... Gracias, es algo que yo no conocía en absoluto y busqué un poquito, se los comparto. Gracias por el Ya, dato. Gracias a ti, Samantha. gracias. Eh,
continúo uno más para dar paso a otra gran alma. Bueno, yo no soy la gran alma, pero otra alma que pueda recitar. Es bueno que todos participáramos, ¿no? Yo soy Vamos. nuevo aquí y ya me han dado chance de que canta. Me metía en el asunto, pero bueno, y espero que otra persona se inspire en hacerlo. Continúo. Toyosnik asilamo vamio, Gayatri Chatva Kobrihoha, Tristum Mamasat Snuto Nistuf, Jagati Asnaha Prajapateha. A continuación, del vello del cuerpo del todopoderoso Prajapati se generó el arte de la expresión literaria, Usnik. De la piel se generó el himno védico principal, Gayatri. De la carne, el Tristup. De las venas, el Anistup. Y de los huesos del Señor de las entidades vivientes, el Jagati. Muy técnico esto, ¿no? ¿Sabe usted Sí. algo de eso, padre? No, es como que Brahma sigue en su proceso de la creación, pero pues no, tampoco hay comentarios del profesor. Así que seguimos. ¿Alguna madre? ¿Devotos? Si alguien quiere leer, puede hacerlo sin el sánscrito. A O ver. trate de intentarlo, no importa. Así lo va a aprender más rápido. O por lo mismo va a tener más soltura al cantarlo. Vale la pena intentar. Listo, lo continúo yo, si gusta. Ya, Bueno, lo Texto leo de 46. 46, correcto. Palabra por palabra, traducción. El arte de escribir versos, Pankti, se manifestó de la médula ósea, y el de Brati, otro tipo de verso, se generó del aire vital del Señor, de las entidades vivientes. Texto 47. Listo. El alma de Brahma se manifestó como las consonantes articuladas, su cuerpo como las vocales, sus sentidos como las consonantes silbantes, su fuerza como las consonantes intermedias y sus actividades sensuales como las 7 notas musicales. Sí. Significado. En sánscrito, dame un minuto, es que estoy teniendo problemas con el audio. Okay. Listo. En sánscrito hay 3 vocales y 35 consonantes. Las vocales son A, I, U, R, L, E, I, O, AU. Y las consonantes son K, K, Ga y Ga. Entre las consonantes, las 25 primeras letras se llaman esparsas. También hay 4 anta estas. Espero estarlo diciendo de manera correcta o acercándome un poco. Está bien. Hay 3 S entre las usmas que reciben los nombres de Talavia, Murdania y Dantia. Las notas musicales son Sa, R, Ga, Ma, Pa, Da y Ni. Todas las vibraciones sonoras reciben originalmente el nombre de Sabda Brahma, sonido espiritual. Por lo tanto, se dice que el Mahakalpa se creó a Brahma como encarnación del sonido espiritual. Los Vedas son sonido espiritual y por lo tanto no hay necesidad de ninguna interpretación material para la vibración sonora de las escrituras védicas. Deben vibrarse los Vedas tal y como son, aunque simbólicamente se representan con letras que no son conocidas materialmente. En última instancia, no existe nada material, porque todo tiene su origen en el mundo espiritual. Por lo tanto, la manifestación material recibe el nombre de ilusión, en el sentido propio del término. Para las almas iluminadas no existe nada más que espíritu. Así que vemos que toda esta creación es sonora.
Y como siempre, Srila Prabhupada es en su multisabiduría, siempre en su significado expresa todos los detalles, ¿verdad? Y además siempre menciona otras escrituras autorizadas. Pero sí, todos los Vedas eran hablados y era a través del sonido, se expresaron. Hasta que Srila Vyasadeva lo puso por escrito, sabiendo que en esta era todos tenemos memoria corta, estamos distraídos y siempre medio alucinados. Entonces, ahí Srila Vyasadeva puso por escrito la esencia de los Vedas, de lo cual el Srimad Bhagavatam es lo que se dice el condensado más importante de toda la escritura védica, como el néctar, el fruto maduro de todos los Vedas. Entonces aquí Brahma continúa con su creación sonora de todas estas características. 48. ¿Quieres seguir, Samantha? Sí. Muy Listo. El bien. puesto de Brahma es el puesto de mayor responsabilidad dentro del universo y Te se le faltó ofrece a la la persona, traducción, Samantha. dígame. La traducción primero. Ok, disculpe. Brahma es la representación personal de la suprema personalidad de Dios como fuente del sonido trascendental y está, por tanto, por encima del concepto de manifestado y no manifestado. Brahma es la forma completa de la verdad absoluta y está investido de múltiples energías. Ahora sí, significado. El puesto de Brahma es el puesto de mayor responsabilidad dentro del universo y se le ofrece a la personalidad más perfecta del universo. La suprema personalidad de Dios en ocasiones tiene que volverse Brahma, cuando no hay una entidad viviente apta para ocupar el puesto. En el mundo material, Brahma es la representación completa de la suprema personalidad de Dios, y el sonido trascendental Pranava viene de él. Está, por lo tanto, investido de múltiples energías, de las cuales se manifiestan todos los semidioses como Indra, Kandra y Varuna. Su valor trascendental no debe ser minimizado a pesar de que exhibiese una tendencia a disfrutar de su propia hija. Hay un propósito detrás de la exhibición de esta tendencia por parte de Brahma y no se le debe censurar como una entidad viviente cualquiera. Entonces aquí se vuelve a referir a la caída del señor Brahma, pero da énfasis que hay un propósito en eso, ¿no? Enseñarnos de lo complicado que es esta energía material. Estar en el mundo material es un lugar donde siempre nos vamos a confundir y donde Maya, la ilusión, nos va a atacar por parejos a todos, incluso al gran Brahma, ¿no? Pero él no deja de ser un devoto sincero y una gran personalidad ocupada en el servicio al Señor Supremo. Como dice el texto, es una forma completa de la verdad absoluta y está investido de múltiples energías. Y es el... Justamente, discúlpeme, madre, Ah, ayer justamente estaba viendo un video que últimamente con palabras que menciono, luego las veo en textos o estaba hablando justamente con Mari, también la chava que fue al templo hace unos domingos, y estábamos hablando justamente de todo lo sonoro y cómo, pues cómo era considerado como una medicina, por así decirlo, para recalibrar el cuerpo desde tiempos milenarios. Entonces después apareció un video justamente que hablaban de un templo. La verdad no estoy 100%, no me acuerdo en dónde era, pero creo que era en Sri Lanka. Me parece que lo habían tallado bajo piedra y era un templo dedicado a Shiva, me parece. Y, y al encontrarlo, dentro habían detectado frecuencias que no eran auditivas para el oído humano como así a simple vista, pero todo lo sonoro que había dentro del templo hacía
pues notas musicales que generaban una vibración en el cuerpo con el simple hecho de entrar al templo. Entonces era como muy impresionante cómo tenía toda la calibración sonora desde hace miles y miles y miles de años y comprueba cómo desde siempre tenían como pues esa forma de tener el cuerpo como en un mismo, en una misma vibración o de hacernos uno con la vibración sonora. Me pareció muy impresionante cómo con el simple hecho de entrar a ese templo ya tenía como esas frecuencias acomodadas, por decirlo de alguna forma. Y ahora me parece mucho más impresionante que justamente me tocara leer ese texto. Gracias, Samantha. Sí, es verdad. Todo viene del sonido. El sonido viene del mundo espiritual de forma trascendental y de ahí va creando toda la diferente frecuencia dependiendo de... Eso lo vimos también del famoso prueba del agua, ¿no? De este estudioso japonés, que cómo le hablas a las plantas, al agua y etcétera, las partículas toman diferente forma. Y asimismo el sonido después se va cristalizando, por ejemplo, in- cristalizando incluso en el cuerpo, va creando un cuerpo, una conciencia, dependiendo del deseo, ¿no? De cada quien. Por eso sí hay frecuencias como la del Mahamantra o como viste los mantras del señor Shiva, que son frecuencia alta, y después sabemos muy bien en el barrio que estamos ahí de noche cuando los antros sacan esas músicas, tienen energía muy densa que también te baja el estado mental, ¿no? Sí, es muy interesante lo que compartes y lo que estamos leyendo, sí. Por eso hay música que para sanar el cuerpo también, diferentes tipos de enfermedades y para elevar la conciencia, ¿no? Totalmente, muchísimas gracias. Y sí, estoy muy impresionada por este tipo de conocimiento. A mí siempre me ha gustado mucho, me ha llamado mucho el sonido. De unos años para acá, yo hago música, pero otro tipo de música. Sin embargo, de un tiempo para acá, la frecuencia con la que he estado creando como el sonido sí ha cambiado mucho y me di cuenta, yo no salgo mucho. Salí hace unas semanas a un lugar nocturno y fue básicamente como como si me estuvieran haciendo daño. O sea, tuve que salirme, fue una sensación horrible que sentí, o sea, después de haber pertenecido tal vez mucho a círculos, esa vez ya no pude controlar la sensibilidad auditiva. Y al mismo tiempo tampoco pude controlar las sensaciones que yo sentía como a unos centímetros de mi cuerpo. O sea, sentía como un campo a mi alrededor que no me permitía escuchar, no me permitía platicar y verdaderamente tuve que salirme del lugar. Y me quedó clarísimo que la vibración de la música era una vibración que no me estaba llevando a algo bueno. Sí, por eso dicen que hay contaminación auditiva también de ruido, ¿no? Puede traer Totalmente. enfermedades. Pero bueno, eso significa que también tu conciencia se está elevando, ¿no? Ujú. Gracias, gracias. Texto 49. Continúo si gustan. Es traducción. A continuación, Brahma adoptó a otro cuerpo en el que no se prohibía la vida sexual y de este modo se ocupó en seguir creando. Significado. En su cuerpo anterior, que era trascendental, estaba prohibida la inclinación a la vida sexual y en consecuencia Brahma tuvo que aceptar otro cuerpo para permitirse la relación sexual. De este modo, se ocupó en crear. Su cuerpo anterior se transformó en niebla, como previamente se describió. Vamos a leer el 50 para tener más explicación. Oh, hijo de los Kurus, cuando Brahma vio que, a pesar de la presencia de sabios de gran potencia, no había suficiente aumento de población, empezó a considerar seriamente cómo se podía aumentar la población. ¿Continúo? Exacto, porque Ok. sí, porque él
creó los sabios y así, pero vio que de alguna manera faltaba, porque este mundo material es creado para que las almas vengan a rehabilitación, ¿no? Las almas que desean estar en la energía material, pero vio que estaba muy lento ese proceso. Por eso, de alguna manera, él estaba meditando cómo se podía aumentar la población. Texto 51. Brahma pensó que para sus adentros es maravilloso que a pesar de que me he esparcido por todas partes en el universo, no haya aún población suficiente. La única causa de esta desaventura en el destino. Me paso al siguiente texto. Ok, traducción. Mientras estaba absorto de este modo en la contemplación y observando el poder sobrenatural de su cuerpo, se generaron otras formas. Aún son famosas, como el cuerpo de Brahma. Del cuerpo de Brahma salieron dos cuerpos. Uno tenía bigote y el otro pechos abultados. Nadie podía explicar el origen de su manifestación y por tanto se las conoce hasta hoy en día como el Kayam, el cuerpo de Brahma, sin que se indique su relación como hijo o como hija. ¿Serán como Adán y Eva? Okay. Aquí vemos entonces que Brahma creó estos sabios y también estaba ya toda la situación. Recordemos que antes la expansión del Señor Supremo ya habría creado animales, vegetación, etcétera. Y Brahma le tocaba el aspecto creativo más de las especies humanas y con sus variantes, etcétera. Pero de alguna manera todavía no se poblaba el universo, entonces aceptó un cuerpo y de aquí vemos que de su cuerpo nacieron, se manifestaron estas dos personalidades aptas para tener relaciones sexuales y procrear. En todo eso me llama la atención cómo a Dios le gusta delegar, porque Él podría hacer todo así, ¿no? Solo con pensar Dios podría crear todo, pero vemos cómo en las escrituras Él le gusta delegar, hacer las cosas juntos. Incluso siempre quiere que los devotos sean los que hacen las cosas o que sean los héroes. Lo vemos en mucho pasatiempo, como con Arjuna. Él se quedó como manejando la auriga. Él quiso que Arjuna sea el héroe, que los Pándava, que sus devotos, o como el señor Chaitanya, ¿no? Cuando dicen por qué el señor Chaitanya solo se quedó en India predicando, expandiendo su misión, es porque él quería que los devotos Vaishnava, como Srila Prabhupada y demás, se ocuparan en servicio, porque si no, no tiene chistes, como si juegas con tus amiguitos y tú haces todo y los demás están ahí aburridos. O sea, es un ejemplo muy básico, pero digamos que a él le gusta interactuar, compartir y poner siempre adelante a sus devotos para que ellos sean glorificados, ¿no? Y como quiera, él sigue siendo, aunque él sea el secundario, él sigue brillando como el principal. Aunque Arjuna sea el héroe, aunque Srila Prabhupada sea el principal, él sigue siendo el principal. O sea, porque todo gira alrededor de él. Sí, pero mira, y también en el Ujú. crear, quiso que Brahma sea el creador. Él Sí. como que se quedó atrás, ¿no? Ujú. Ayudándolo y también dando un ejemplo de los desafíos de Brahma en su servicio, como siempre dándonos ejemplos aterrizados a nuestra realidad para que podamos estar conectados con él. Sí. Entonces, bueno. Ujú. Ujú. Muchas gracias, Draupadi, Samantha. Joan, ¿quieres leer un poquito? Ya que está listo ahí. Sí, sí, continúo. Texto 53. Tabian Rupa Vivag. La otra vez, perdón. Tabian Rupa Vivagabyam Mitunam Sampadyatam. Bueno, muy corto. Los dos cuerpos que se acababan de separar se unieron en una relación sexual. Texto 54.
Yastudutrata puman sobum manusyabam manus swayambuva swara Sris yasik chatra rupa pyekya maisi yasyam mahatmana. Eh, de ellos, el que tenía forma masculina fue conocido como el Manu de nombre Swayambhuva, y la mujer recibió el nombre de Satarupa, la reina de la gran alma Manu. Texto 55. Tadam mituna dharmena prayahyedam babuvire. A continuación, mediante la relación sexual, aumentaron gradualmente las generaciones de población una tras otra. Texto 56. Sachapi satarupayam panchapatyani ayiyanat priyabratotanna padau tishra kanyascha varata akutir devautischa prasutiriti satama. Oh hijo de Bharata, a su debido tiempo, él, Manu, engendró a Satarupa 5 hijos, 2 hijos varones, Priya, Priyabrata, Utanapada, Utanapada, y 3 hijas, Akuti, Devahuti y Prashuti. Texto 57. Akutim Ruchaye Pradat Kardamaya tu Madimam Dakshayat Prashutimcha Yata Apuritam Yagat. El padre Manu entregó a su primera hija, Akuti, al sabio Rushi, a la hija mediana Devahuti, al sabio Kardama y a la más joven, Prashuti, a Daksha. A partir de ellos todo el mundo se llenó de población. Significado. Se da aquí la historia de la creación de la población universal. En el universo, Brahma es la criatura viviente original. De él se generaron el Manu, Swayambhuva y su esposa Satarupa. Manu tuvo 2 hijos y 3 hijas, y de ellos nació toda la población en los diferentes planetas hasta ahora. Por tanto, se conoce a Brahma como el abuelo de todos y la personalidad de Dios, que es el padre de Brahma. Es el bisabra. Y la personalidad de Dios, que es el padre de Brahma, es el bisabuelo de todos los seres vivos. Esto se confirma en el Bhagavad Gita 11:39 de la siguiente manera. Madre, ¿me ayuda con ese texto para la tona? Vamos a ver, vamos a probar. Vayur yamo gnir varuna sasanka prayapatis tuam prapitamahascha namo namaste stu sahasra kritva punascha buyopi namo namaste. Tú eres el Señor del aire, el juez supremo, llama, el fuego y el Señor de las lluvias. Tú eres la luna y eres el bisabuelo. Por tanto, te ofrezco una y otra vez mis reverencias respetuosas. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 12 del canto tercero del Srimad Bhagavatam, titulado La creación de los Kumaras y de otros. Jai. Ya. Entonces, Dios es como el bisabuelo, ¿verdad? Brahma es el padre, no, Brahma es el abuelo, perdón. Y los manos son nuestro padre más directo. Efectivamente es como Adán y Eva. De ahí viene toda la población. Por eso se dice que la vida de pareja, matrimonio, siempre es en expansión. Y es algo muy positivo. Se expande, da oportunidad a las almas de nacer a segunda de sus tendencias.
Y aquí vemos como así, los 14 manos, nosotros estamos en otro mano, país, ¿cómo se llama? Bueno, y ellos son los progenitores, los Prayapati. La palabra Prayapati significa los progenitores de la humanidad. Entonces llegamos a este punto donde pues estamos así viendo más de cerca de dónde venimos como seres humanos. Y aquí vemos que los hijos y las hijas de Swayambhuva Mano, que es un gran devoto, y su esposa también, son también hijas e hijos muy preparados, muy avanzados. Pero ya veremos esas uniones con detalles más adelante, como de Bahuti con Kardama, Daksha también. ¿Comentarios, Joan? Pues solo que está bien maravilloso como conocer exactamente cómo fue toda la creación desde un principio. Es Sí, lo que puedo decir. la vida familiar lleva mucho riesgo y mucha potencia. Si la vida familiar se canaliza bien, trae mucha potencia, mucha expansión, como mencionamos. Esa es una característica. Trae mucha expansión y es el ashram de Grihastras el que sostiene a los demás ashram, incluido a los sannyasi, a los brahmanas, a los guerreros, a los sudras. Todos son sostenidos por la expansión, la actividad de la vida familiar, de la cual la mujer es la, la guardiana, como leeremos más adelante, la que protege de que hayan caídas, generalmente que hayan caídas materiales, ayuda a expandir el aspecto material y al mismo tiempo protege la, el aspecto familiar, que también la mujer es la que se dedica mucho a la vida espiritual, ¿no? Que como que, me recuerdo en Bangladesh, mi gurú decía eso. Y ahora me vino ese recuerdo. Como íbamos de viaje en programa de prédica con mi maestro a Bangladesh, que es un país musulmán, pero hay comunidades Vaishnavas en el bosque que son descendientes de Panchatattva, del señor Nityananda, de Gadadhar Pandit. Son linajes así muy, o de Haridas Thakur, pero viven en la floresta, en el bosque, porque como a veces son perseguidos por los musulmanes, entonces teníamos programa de pandal, se decía como de escenario y cantamos, mi maestro daba la clase y había muchas iniciaciones porque ellos eran devotos muy puros, pero también mi maestro explicaba que el núcleo familiar es muy importante, puede tener la más grande protección porque ahí es donde se expande la educación. Y mi maestro decía, si la esposa es bien ubicada espiritualmente, con su altar en su casa y haciendo su adoración, el esposo automáticamente la va a seguir. Y al revés, ¿no? Entre los dos pueden avanzar espiritualmente. Pero como mi maestro veía que había muchos hombres que fumaban y no, así estaban como también degradándose en algún aspecto, predicaba más a la esposa, que es el núcleo y que también es la que educa a los niños, en realidad, ¿no? Sí, el hombre va a trabajar, pero la madre es la que también la fuente de la educación. Entonces, bueno, el ambiente familiar puede ser muy potente para expandir el conocimiento y la religiosidad y los valores. Entonces, la mujer, la esposa, es la guardiana, es como de esos valores. Es la que protege el fortín también, protege al hombre de no ir con otras mujeres, etcétera. Esa es una consideración a nivel general.
Pero la idea es que también mi maestro le dijo a una pareja de casado, le dijo, yo estoy solo luchando contra Maya, ustedes son dos. Se pueden ayudar entre ustedes dos en su crecimiento espiritual. Muy bien. Comentarios. ¿Dónde está Sri Raghunath? Aquí estoy, escuchando tus bellas palabras, Divya. Sí, muchas gracias por eso. Y por toda la lectura. Hare Krishna. Hare Krishna, gracias. Y la próxima semana empezamos el capítulo 13, la aparición de Varajadeva, una encarnación principal del Señor Supremo que no discrimina nada y toma también el cuerpo de un cerdito trascendental. Jai. Jai. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias por la lectura. Gracias. Gracias. Un lindo fin de semana. Muchas ¿Querías gracias. Que comentar tengan algo más, excelente Joan? día. No. Ah.